nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Lucas. Hoy vamos a hablar un tema importante que nos habla sobre la crucifixión, y el título de la predicación se llama Preparad el Cordero. Y vamos ahí al Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 7 en adelante. Hace un momento mencionaba de que cada año compartimos nuestras enseñanzas de la crucifixión y que están ahí en la página de Facebook o en SoundCloud. Y si hay alguien que los quiera, pues ahí puede encontrarlos, o si quiere toda lo que es la serie, pues déjenoslo saber y se lo hacemos llegar. Dice el Evangelio, en el Evangelio de Lucas capítulo 22, ¿estamos ahí? Nos ponemos de pie para darle reverencia a la palabra. El título es Preparando el Cordero. Dice así la Escritura en Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decir al padre de familia de esa casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor Todopoderoso, por permitir que podamos abrir la Biblia, Señor, con entendimiento, Señor, siendo guiados por tu Santo Espíritu, Señor, porque sabemos de que es un libro, pero que está plasmado tu corazón, y que tu voluntad, mi Dios, es de que la escudriñemos, que estudiemos y que podamos indagar, escarbar, sumergirnos en las profundidades de tu sabiduría, Señor, para que nos reveles los misterios que solamente tienes para tus hijos, mi Dios, para los que te aman, así como nos enseña la Escritura que tu Hijo Jesucristo, orando, decía: Padre, yo te alabo porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los más pequeños. Sí, Padre, porque así te agradó. Así venimos con un corazón humilde, reconociendo nuestras faltas y sabiendo, entendiendo de que eres tú el que nos vas a hablar a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Gracias, mi Señor. Habla a nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. La Escritura nos está diciendo aquí de que hay momentos para todo, momentos para preparar, momentos en los cuales, los discípulos se disponen a preparar lo que es la Pascua. Todos nos preparamos para una fecha especial o un acontecimiento eminente o programado. Por ejemplo, una boda en lo que primeramente se necesitan los novios. Una boda, pues se necesita la preparación, encontrar el lugar, si va a ser un banquete, si los padrinos, invitar al pastorcito, X. Todo implica una preparación. Por ejemplo, el nacimiento de un bebé, pues se compra la cuna, hasta la ropita. Ahora con la tecnología que tenemos, pues se puede saber el sexo del bebé, por el cual pues se puede comprar el color o se puede pintar el cuarto del color de lo que, si es hembra o varón. Por ejemplo, la preparación de un cumpleaños. Un cumpleaños, pues también hay preparativos, 15 años o 50 años o el primer año, pues hay preparativos. El futuro de los hijos también implica una preparación, como la educación. Se prepara para
Algunos se preparan hasta la universidad, siendo desde niños, ya les van preparando o se están anticipando para lo inminente. Otra, por ejemplo, a los niños, la educación de los niños, por ejemplo, enseñándoles principios y valores. Algo más que se puede llevar una preparación es la edificación de una casa. Por ejemplo, primeramente el lugar, se estudia el terreno, se plantan los cimientos, obviamente se hacen las escrituras, se hace el programa cómo quiere diseñar su casa. Otra puede ser la apertura de un negocio. La inauguración pues se prepara con carteles, con anuncios. Todo implica una preparación. Algunos se preparan para las tragedias, por ejemplo, algunos para los tornados, algunas para los huracanes. Pues hay algunos lugares, por ejemplo en la costa, donde tienen sus ventanas y a sus lados tienen unas puertas que cuando vienen los huracanes pues las cierran porque fortalecen las ventanas, las de vidrio. Hasta la despedida de un familiar, por ejemplo, preparando un funeral, y todo implica una preparación. Algunos ya tienen desde con tiempo, pues hasta escogen su ataúd. Algunos otros, pues los familiares se preparan para dar despedida a su familiar. Pero también hay quienes se preparan para hacer lo malo, como planear o preparar un robo. Y esto implica algo que se conoce, las 3 agravantes de la ley: premeditación, alevosía y ventaja. En la preparación, por ejemplo, todo lo que implica, hay algunos que se preparan también como para hacer lo malo. Y veamos esto. Un asesinato, por ejemplo, un robo o un asesinato, el engaño o traición como un adulterio o un desfalco de una empresa, todo implica una preparación y todos se preparan. Todo implica una preparación que surge de un plan de acuerdo a las circunstancias muy particulares. Por ejemplo, una boda, bueno, pues hay algo que en lo muy particular pues se va tomando de los recursos que tienen o de los gustos de las personas. Pero hay otras que solo se siguen por las reglas establecidas. Por ejemplo, Noé preparó el arca. Noé preparó el arca con medidas y materiales que Dios le dijo. Moisés también fue otro líder que preparó el tabernáculo y el arca de la alianza conforme a las medidas y con los materiales que Dios le dijo. La Pascua, también se debe de llevar la Pascua con las reglas y ceremoniales ya establecidas. Aquí los discípulos preparan la Pascua conforme a lo ya establecido como ordenanza perpetua para ellos, hablando de los judíos. Para los cristianos, para nosotros, entramos en un nuevo pacto, porque ahora nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificada. Nosotros no tenemos que seguir los rituales que ellos tenían, por ejemplo, comer el cordero, prepararlo, un pan sin levadura, comerlo con hierbas amargas. Eso no es para nosotros. ¿Por qué? Porque ya nuestra Pascua es Cristo. Y eso es lo que vamos a enseñar hoy también. Lo que implica preparar para nosotros, lo que implica la escritura que tomé antes de comenzar esta enseñanza, lo que nos enseña Pablo, de que en 1 Corintios nos enseña que preparemos nuestro cuerpo, nuestra conciencia, nuestro entendimiento, porque dice la escritura: de manera que cualquiera que come el pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Significa que muchos murieron. ¿Por qué? Por esta causa, por tentar al Señor.
Esto nos habla para nosotros los cristianos de que tenemos que preparar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu para vivir para que vivamos en santidad todo el tiempo, no solamente estos días. Pero entendemos lo que significa la Pascua y para eso y para esto tenemos que entender el origen de la primera Pascua para entender el cómo, el cuándo, el dónde y por qué. El dónde fue en Egipto, lo que habla de la primera Pascua, donde el pueblo de Dios había estado como esclavos por muchos años. El cuándo fue hasta que se cumpliera el tiempo establecido por Dios, que fue poco más de 400 años, como ya se le había dicho al padre Abraham, al padre de los hebreos. ¿El por qué? El por qué es porque Dios quería mostrar su poder a todo Egipto y llevarles a juicio por sus pecados. También para mostrar la ineficacia de sus dioses paganos y darle libertad a su pueblo con milagros y prodigios para que creyesen en él, culminando sus 10 plagas con un acto de obediencia. En las primeras 9 plagas nadie tuvo que hacer nada, Dios era el que hacía todo. Sin embargo, el 10º aquí ya invita al pueblo, después de haber sido testigos del poder de Dios, de las plagas, por ejemplo, cómo fue contaminado el río, las moscas, las ranas, todas las plagas, el granizo, la oscuridad, las úlceras, todas esas plagas, el pueblo de Dios no hizo nada. Es más, no tenía ni recursos, era algo obviamente de parte de Dios. Sin embargo, en la 10ª, aunque iba a ser de parte de Dios, aquí se invita al pueblo para que sea partícipe y haga un acto de fe, para que no sean expuestos a la 10ª plaga. Y es el cómo, es el que vamos a estudiar hoy. Y los invito a abrir su Biblia en Éxodo capítulo 12. Mientras tanto, les comparto lo que es el contexto. En la 10ª plaga, en la 10ª, podríamos decir el 10, es como decir el colmo, que llegó hasta el colmo. Y dice en el 11:4, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así. Aquí Moisés le está hablando a Faraón. A medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino. Y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Bueno, aquí está la sentencia de parte de Dios para Faraón y para los egipcios. Pero ya en el capítulo 12, aquí habla Dios a Moisés, donde le da mandamiento a su pueblo. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón. Aarón, hermano de Moisés, el que eventualmente iba a ser el primer sumo sacerdote. Dice, y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será el primero de los meses del año. Ellos se dirigen, su calendario de los hebreos es diferente al de nosotros, lo que es entre marzo y abril. Y ellos se dirigen conforme a la luna, las estaciones se dirigen conforme a la luna. El sol nos enseña lo que es día y noche. Lo que son los meses nos enseña la escritura de que es la luna la que va dirigiendo los meses. Ahora, dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno
un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Perdón. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Y el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Dice la Escritura, será sin defecto. Nosotros ya entendemos de lo que nos está hablando de aquí son sombras y figuras de lo que había de venir, Cristo Jesús. Recuerde que en todo esto, pues dice la Escritura que todo esto se escribió para nuestra enseñanza, de lo que había de venir, las sombras y figuras, y que el que había de venir es Cristo Jesús. Y cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús, en su última semana, fue examinado por Anás, por Caifás y por los fariseos, por los principales sacerdotes, por los escribas, por Herodes y aún por Pilato, y no le encontraron defecto. Aún cuando lo estaban condenando, mismo Poncio Pilato dijo, es que no encuentro nada para condenarlo. Fue examinado como el Cordero de Dios. Obviamente que algunos de ellos no entendían de todo esto, pero se tenía que cumplir las Escrituras. Fue examinado y aquí les dice Dios a los hebreos en Egipto, el animal será sin defecto. Porque ese corderito era figura y sombra del que había de venir, Cristo Jesús. Es una simbología. Y dice la Escritura, nos enseña en el contexto general en los evangelios sinópticos, dice, y no le encontraron defecto. También nos dice en el versículo 6, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entienda esto, de que el día 10 es el día que lo toman. No fue en la madrugada, pudo haber sido en la mañana, pero ya era el día. Pasa un día, el día 11, 1, el día 2, el día 11, el día 12, son 2, el día 13 y el día 14, sin terminar el día, dice aquí, entre las 2 tardes. Las 2 tardes, la primera tarde es lo que es las 12 del día. La segunda tarde son las 6 de la tarde. Entonces, el sacrificio tendría que ser a las 3 de la tarde. ¿Me explico? Okay. Fue a la misma hora que el Señor Jesucristo fue crucificado. Dice la Escritura, y guardaréis hasta el día 14. Esto implica 3 años y medio, que es lo que nos deja ver un aproximado, lo que fue el ministerio del Señor Jesucristo entre su pueblo. Tenía que estar entre ellos. Cuando la encomienda que Dios les da al pueblo de Israel en Egipto, dice, tomen el corderito de 1 año. Y dice, y convivan con él, que él ande con ustedes. Quiere decir, recuerden de que ellos eran esclavos. Ellos no tenían corrales, no tenían así, al menos no todos, porque eran esclavos. Eran más de 2 millones de personas. Entonces, imagínense, en la región que estaban, pues no tenían todos tenían las condiciones para esto. Ahora, quiere decir que lo tenían dentro de sus casas. Y ahí tenían ese corderito por 3 días y medio. Esto implica, o esto nos deja ver que tuvieron comunión, tuvieron relación. Una relación en la cual, pues hasta los niños jugaban con el corderito. Los niños, ya saben cómo son los niños. Lléveles un perrito, y aunque esté feo, lo ven bonito. ¿No es cierto? Un cotorrito, ay, que el cotorrito, cualquier animalito que le, porque son niños. Y eso en lo general, pues les llama la atención y lo ven y hasta se encariñan. Bueno, así es lo que nos deja ver de que, ese corderito va a estar con ustedes 3 días y medio.
lo que nos enseña, ya llevándolo a la Escritura, son los 3 años y medio que estuvo el Señor Jesucristo entre su pueblo. ¿Cuál era la intención de parte de Dios para que estuviera ahí 3 días y medio? Bueno, para que conocieran, para que sintieran esa empatía, de tal manera que cuando lo tuvieran que sacrificar, sintieran el dolor, sintieran el sacrificio de esa expiación, porque tenían que derramar, lo que vamos a estudiar ahorita, tenían que derramar la sangre de ese corderito, y que es una expiación, sacrificio de un ser inocente. ¿Para qué? Para que no murieran. Ahora, el cordero tenía que estar entre ellos, como ellos, entre ellos y con ellos. Y esto tiene que ver que hasta los niños se encariñaban con ese corderito y sintieran su expiación. Versículo 7 dice así: y tomarán la sangre y la pondrán en los dos, ya leímos de que tenía que ser sacrificado, tenía que ser inmolada, dice, delante de toda la congregación, versículo 6. Versículo 7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán entre los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Perdón. Cuando dice tomarán la sangre, en el mundo hay millones de creyentes en un Salvador. Casi, mire, por esencia el ser humano necesita creer en algo. Unos creen en los extraterrestres, unos creen en la naturaleza, unos creen en la bruja del 71, unos creen en el Chavo del pero tienen que creer en algo. Aún los ateos que se dicen que no creen en Dios, ellos tienen sus 2 dioses. El Dios casualidad, porque creen en la cosmovisión, creen en que fuimos creados por una explosión, el Big Bang, el Dios casualidad y el Dios tiempo, y que por millones y millones de años evolucionaron esas células y venimos a ser los seres humanos. Y se necesita tener fe para creer en eso, ¿cierto? Y para ellos eso es su Dios. Porque en la esencia del ser humano todos necesitamos creer en algo. Todos. Usted no me diga que no, yo no creo en nada. No, pues estás creyendo en algo. ¿Me explico? ¿Sí lo entiende, verdad? Todos tenemos que creer en algo. ¿Por qué? Porque desde que cayó el hombre en el Edén, su mente fue corrompida. Dios se manifestó. Ellos vieron a Dios de una manera, dice que oían a Dios, o sea, escuchaban a Dios. Dice que su inmenso poder, no podían decir, no, es que no existe Dios, porque Dios se lo manifestó a través de las cosas invisibles, y su eterno poder claramente eran visibles de la presencia de Dios. Adán no te decía, no, yo no conozco a Dios. No, él tenía una comunión con Dios, pero que después del pecado, después de que el hombre fue expulsado del paraíso, ahora él tiene esa necesidad, hay un hueco en su corazón, en su ser interno, de que necesita creer en algo. Por eso ahora Dios se manifiesta por fe. Porque como se presentó, Dios le mostró, mira, aquí te traigo a la mujer, te traigo esto, mira, le vas a poner los nombres a los animales, vas a trabajar el huerto, vas a hacer... Y no creyó. ¿No crees? Ahora vas a tener que creer, pero en algo. Por eso es la mentira de Satanás. Con que Dios os ha dicho, ¿qué hizo? Transformó la forma de pensar. ¿Me explico? Ahora, bueno, hay algunos... En el mundo hay millones de creyentes en un Salvador, pero no creen en su sangre. Por ejemplo, hay algunos que creen en Jesús. Hoy en día o esta semana mucha gente va a arrebatar en las iglesias porque creen que por la Semana Santa se santifican. Y yo recuerdo en una ocasión mi mamá, nuestros padres nos llevaron a la Ciudad de México y a pasar las vacaciones de Semana Santa. Pues yo era un niño y allá estaban mis tíos en la Ciudad de México y íbamos cada año. Y en esa ocasión mi mamá sentía un pesar.
es que no fui a visitar a la Virgencita de Guadalupe. No fui a la iglesia, y no fui a la iglesia, y no fui a la iglesia. Todo el camino y no fui a la iglesia, con sus golpes de pecho, no fui a la iglesia. Ahora, ¿qué es lo que les hacía? ¿Qué es lo que hacía diferente esa semana? Pues tampoco fuiste la semana antepasada. ¿Me explico? Pero el hecho es de que esta semana muchos creen que porque se acercan a esta semana, como que ya sus pecados todos fueron borrados o ya todo lo que están haciendo ya fue. No se le olvide. Hay muchos que creen en un Salvador. Es más, hasta, vamos a decir, el ladrón o el secuestrador dice, ay, primero Dios, mañana me va a ir bien en el negocio. Y tú dices, hello. O el amante va a decir, no, primero Dios, mañana nos vemos. Perdón, involucran a Dios en sus cosas. No se equivoque. Algunos creen en un Salvador y hasta lo mencionan, ya sea, o lo pueden traer colgado, un crucifijo. Y lo digo esto con conocimiento de causa, no para burlarnos, sino evidenciando una creencia. ¿Me explico? Pero no creen en su sangre. Creen en los milagros, pero no creen en las consecuencias. Pero no creen en su sangre que es suficiente para perdonarlos y redimirlos. Y es por eso que ponen añadiduras al sacrificio de Cristo. Aquí Dios les dijo a los hebreos, sacrifiquen a ese corderito y van a tomar la sangre y van a pintar el dintel, el marco de la puerta, para que cuando venga el ángel de la muerte, el ángel de Jehová, venga y va a traer juicio. Y el que tuviera esa sangre, ¿qué tenían que hacer? Creer, simplemente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creer, para que cuando crucemos el umbral de la muerte, no muramos, porque está la escritura de parte del Señor Jesucristo, y el que creyere en yo soy la vida y la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Eso lo dijo el Señor Jesucristo, y nosotros lo creemos por fe, ¿cierto? Ahora, así como hay muchas personas que creen en un Salvador, pero no creen en su sangre, creen más en su religión. Y es por eso que ponen añadiduras, y eso invalida y ofende. Más bien su creencia, no porque invalide el poder que tiene la sangre de Cristo, porque hay un poder en la sangre de Cristo. Lo que estoy diciendo es de que para ellos no les es suficiente la sangre de Cristo. No, ellos tienen que poner a hacer algo. Y no tienes que hacer nada, simplemente creer. Obviamente que porque crees te arrepientes. Porque te arrepientes, hay una conversión y dejas tu vida pasada y ahora vives. Por eso nos bautizamos, porque habla de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ya no soy el mismo de antes. Pablo da el testimonio cómo era su vida antes y cómo conoció al Señor y cómo es su vida ahora. Eso es lo que es verdaderamente un testimonio. No de que no, yo vendía gorditas y ahora vendo. No es eso. Sino cómo era mi vida antes. Es un verdadero testimonio, hermanos. Algunos tal vez nos acercan a la iglesia por mi testimonio de mi vida pasada, pero les puedo dar testimonio cómo conocí al Señor y cómo es mi vida hoy. Y que ahora predicamos el Evangelio. Ahora, muchos se estancaron, algunos quieren añadir obras al sacrificio de Cristo. Es por eso de que ponen hoy el purgatorio. No es que es que como no fue suficiente la sangre de Cristo, entonces tengo que hacer algo. ¿Qué? Hacer misas, rosarios, hacer lo que sea. ¿Para qué? Para sacar a mi familiar que está ahí en el purgatorio, según la creencia de un dogma católico. No pretendo ni burlarme ni nada, sino que con las escrituras alguien tiene que estar equivocado, ¿cierto? Y eso es lo que nos trae la palabra de Dios, nos alumbra el entendimiento. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ahora, ¿usted le va a creer más a un hombre o a Dios? Donde Dios nos muestra, mire lo que nos dice en Hebreos capítulo 10, para que no queden mis palabras en el aire. Dice la escritura, Hebreos capítulo 10, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros,
no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. ¿Por qué? Porque cada año venían, cada año en la Pascua, cada año vienen, cada año y su crucita o lo que sea. Dice, de otra manera cesarían de ofrecer, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados. ¿Qué era lo que hacían? Venían y se acercaban, ofrecían un sacrificio en memoria de todos los pecados que cometieron. Porque la sangre simplemente traía memoria, la sangre de esos animales, pero simplemente cubría, no quitaba los pecados. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, ¿no? Simplemente los cubren, estamos a mano. Es como me estás dando un pago, pero la sigue viendo una deuda delante de Dios. ¿Me explicó? Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, aquí va a hablar Cristo Jesús. Bueno, Cristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí hablando Cristo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. ¿Qué es según la ley? Cada año. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. ¿Se da cuenta cómo ya nosotros no tenemos que hacer esos sacrificios? ¿Por qué? Porque ya en el sacrificio de Cristo es completo. No tenemos que hacer nada. No existe ni el purgatorio, ni tenemos que ir de rodillas a ninguna iglesia, ni a ningún lugar. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda en el cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Se fija? No tenemos que hacer absolutamente nada, simplemente que creer que en el sacrificio perfecto de Cristo. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Cuándo? Nunca. Pero, ese pero, ¿qué va a decir? Lo contrario a lo que nos dijo el versículo 11. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Se da cuenta cómo tenía que ser un solo sacrificio? No tenemos que estar esperando que salgan del purgatorio y cómo te fue ahí, cuánto tiempo duraste. No, eso no existe. Ahora, de ahí en adelante esperando, versículo 13, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es mi pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde no hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, ¿se entiende la importancia que tenía que hacer? O que ya lo sacrificaste, ahora tienes que cubrir, hablando de los hebreos, tienes que cubrir tu puerta, el dintel de tu puerta, el marco de tu puerta con esa sangre. De nada serviría decir, yo sí creo, pero lo hago a mi manera. Lo pongo nada más abajo con eso, o así, nada más de este lado, porque de este lado no me gusta, porque me van a ver los vecinos. No. Tiene que ser conforme a lo que Dios estableció. ¿Me explicó? Por eso digo, hay cosas que se tienen que preparar y conforme a las circunstancias son diferentes, pero hay cosas que ya están establecidas, que no tienes que añadirle, tienes que seguir siempre, simplemente tienes que seguir haciéndolo como Dios te dijo. ¿Amén? Ok. Versículo 8 al 11 dice así, y en aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura,
con hierbas amargas lo comerás. Ninguna cosa comerás de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ok. Aquí nos enseña los elementos necesarios para la cena, porque todo representa una simbología y la forma en que se debería de comer. Ya nos está diciendo la Escritura, tiene que ser asada al fuego. No, que a mí me gusta así con barbecue, que no, asada al fuego. Que cocida en agua, que está mejor para que mate las bacterias. Cocida al fuego, ¿qué no entiendes? Estoy hablando, si hipotéticamente nosotros queremos hacerlo a nuestra manera, hay una forma. Ya expliqué de que eso era para los hebreos. ¿Me explico? Sino que ahora el sacrificio de Cristo es nuestra Pascua. Pero vamos a decir, en aquel tiempo tenía que ser conforme a lo que Dios estableció. Dice, panes sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Porque el leudar la harina se tendría que llevar tiempo, horas, para que leudara y esponjara ese pan y luego cocerlo. No, nada más preparas la harina ahora sí al horno para que se cosa y luego. ¿Por qué? Porque si no, un poco de levadura leuda toda la masa, esponja. ¿Me explico? Por eso es en las donas y esponjan. Ahora, ¿qué significa esto? La levadura, hablando simbólicamente en las Escrituras, nos habla del pecado. Y dice que no tomes el pecado. No uses el pecado en tu vida, sácalo, no metas. De hecho, después viene la fiesta de los panes sin levadura. Y los panes sin levadura es eso, de que limpies todo. Vean, pueden estudiar, leer o ver documentales donde hoy los judíos tienen que lavar, pero las ollas, los sartenes, todo lo que usan, el horno, todo lo donde van a poner, que no haya nada de levadura. Hagan de cuenta que lo dejan, obviamente que tal vez los ortodoxos o los judíos de antaño, o los judíos de cepa, que dices tú, son verdaderamente judíos porque siguen llevando la ley. Ellos siguen haciendo sus sacrificios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De que tenían que sacar toda la levadura y echarla fuera, sacarla fuera de sus casas, lo que significa los 7 días de panes sin levadura. ¿Por qué? Porque tenían que sacar todo lo que veía, lo que simboliza sacar el pecado de tu casa. La levadura es el pecado, ¿cierto? Ya lo entendemos. Ahora, tenía que ser echado ¿qué? Fuera de la casa, ya no lo dice la ley más adelante. Sin embargo, recuerde que el Señor Jesucristo, Él siendo inocente, siendo justo, siendo santo, se vistió de nuestro pecado y se hizo maldito por nosotros. También nos enseña la Escritura de que Él llevó nuestro pecado, quiere decir que se vistió de nuestro pecado. Y cuando toman la levadura, la tienen que sacar fuera. ¿Dónde fue sacrificado Jesús? Fuera de la ciudad, fuera de la casa. ¿Me explico? Ahora, mire esto. Dice, con hierbas amargas lo comerán. ¿Qué implicaban las hierbas amargas o qué simboliza? Bueno, lo que simboliza es la amargura de la esclavitud por los 400 años que estuvieron allí en Egipto. También dice, ninguna cosa ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Esto lo que nos habla, lo que simboliza para nosotros es de que ese corderito también nos habla de que es el pan de vida,
también nos habla de que Él es la palabra de Dios. Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? Lo que significa la Biblia, la palabra de Dios. Y tú no puedes decir, no, yo quiero esto, las bendiciones nada más, las promesas de Dios. No, cómase todo. Si el pastor te está enseñando mirar el amor de Dios, pero también mira la severidad de Dios, no juegues con Dios. Dios no es el payaso de nadie. ¿Entiende eso? ¿Usted cree que puede burlar a Dios? Entonces, cómase todo. Que no me gusta el menudo, cómaselo. Estoy hablando dice que se coman todo, por eso dice, ninguna cosa, dice, cocida al agua, dice, sino en fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Unas tripitas ahí, pero asadas al fuego. También nos sigue diciendo, dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies. Aquí nos enseña los elementos necesarios para la cena, porque todo representa una simbología y la forma en que se debe de comer. El comer la Pascua mientras llevaban puestas las ropas para viajar era una señal de fe de los hebreos, porque ya les dijo, ok, cómansela. Y así acuéstense. No, dice ceñidos vuestros lomos. Cuando dice ceñidos vuestros lomos, significa, recuerden de que ellos usaban esas vestimentas, túnicas, que así como había para mujeres, había para hombres, pero lo que diferenciaba era el corte. Pero ceñidos vuestros lomos habla de que se lo ceñían, se lo amarraban por aquí, preparado como que si estuvieran listos para la pelea, estuvieran listos para correr. Vea o estudie lo que es ceñidos vuestros lomos, es eso, cíñase vuestros lomos. Quiere decir que la túnica no van a poder correr o no van a poder pelear o ir a la batalla con las túnicas hasta abajo. No, se la tenían que pasar por aquí, envolvérsela y enredársela para que tuvieran libertad. ¿Me explico? Ahora dice así, dice con vuestro calzado. Eso habla de que estuvieran preparados. De nada serviría haber hecho el sacrificio, haber puesto la sangre y dormirse. No, porque te vas a quedar. Eso habla de estar preparado. ¿Y qué es lo que nos enseña la Biblia? Estar preparados, estar velando, preparados para la venida del Señor. ¿Cómo se llama la prédica? Preparando el cordero. Prepara tu cuerpo. Dice que estar preparados para la venida del Señor en espíritu, cuerpo y alma. Con entendimiento. También dice en espíritu, ¿con qué? Con la palabra de Dios. En cuerpo, ¿qué significa? También nuestra salud, hermanos, porque somos el templo del Espíritu Santo. Amén. No al panecito, no a las gorditas, no, bueno, no se crea. Todo tiene su tiempo, amén. Ya vendrán esas enseñanzas otra vez. El comer la Pascua mientras llevaban puestas las ropas para viajar era una señal de fe de los hebreos, aunque todavía no eran libres. Para nosotros es como decir, nosotros aún no somos salvos, pero por fe nos santificamos, ¿cierto? Por fe nos apartamos, echamos fuera la levadura, por fe obedecemos. Mire, somos un cuerpo, somos un alma salva que está atrapada dentro de este cuerpo pecaminoso. Aún no somos salvos, porque vamos a ser salvos ¿de qué? Tienes que entenderlo, salvos del juicio, salvos de cuando venga la muerte a mi vida, yo soy salvo, porque el que cree en el que es la vida y la resurrección, aunque esté muerto, viviré. ¿Me explico? ¿Entiende eso? Sí, somos salvos por fe, sí, pero no eres salvo jabón, no eres salvo, que no, ya soy salvo, no tentarás al Señor tu Dios, porque hay muchos que apostatan de la fe, y eso significa que perdieron su salvación. ¿Dios se las quitó? No, sino que ellos deliberadamente, no, yo no quiero nada con el Señor, y vivo mi vida a mi manera. Y dice la palabra de Dios que el que practica el pecado es del diablo. Hay una gran diferencia, hermanos, de que todos pecamos porque estamos en la carne. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me apartará de esta carne?
Sí, pero si usted no siente un remordimiento, no siente culpa por el pecado que cometió anoche, ayer, o el pleito que se aventó con su esposa ahorita en la mañana en el camino, si usted no siente culpa, entonces no crea que, no, ya el Espíritu de Dios hasta, no es que se haya apartado, sino que ya lo ignoraste. Ya no sientes culpa. No, ya ni tu conciencia fue violada porque tú en tu forma de pensar tú dices, no, es que así debe de ser. Oye, pero la Biblia, no, ¿cuál Biblia? Oye, pero el sentido común te dice que, no, ¿cuál? No, yo así a mi manera. Y ya, te olvidaste de todo, hiciste a un lado a Dios. ¿Me explico? Para nosotros, en nuestra actualidad, recuerde que todo esto habla de una simbología. Es cierto que fue literal para ellos, pero para nosotros Egipto es el mundo. Dice, no os amoldéis a este mundo, no te amoldes a Egipto. Por eso Dios lo sacó al tiempo que tenían que, porque ya se estaban amoldando a Egipto, a sus dioses, al paganismo. No, ya es tiempo, vámonos fuera. Y les tuvo que mostrar con señales y prodigios el poder de Dios, el poder del Dios del Padre Abraham. Y ellos creyeron y salieron. Ahora, sin duda, te puedo asegurar que nunca van a faltar un roto para un descosido. ¿Qué significa? De que hay algunos que no creen. Ellos tenían que prepararse, ya que Dios les había dicho que los sacaría de Egipto, como también los discípulos tenían que preparar la Pascua. Y nosotros tenemos que prepararnos para la cena del Señor. Es lo que les hice la invitación antes de comenzar la prédica. Prepararnos, no solamente en cuerpo, no solamente, mire, hay pecados que no salen, o conductas que no pueden salir, son pecados, malas conductas, si no es con ayuno y oración. Si usted me dice, estoy batallando en esto, pastor, yo no quiero, pero no puedo. Yo me comprometo con usted, vamos a ayunar. Y se lo estoy diciendo, si usted dice, acompáñeme, pastor, vamos a ayunar, claro que sí. Pero tiene que venir conmigo, porque yo tengo que sacar los míos. No, todos tenemos problemas, ¿cierto? Nadie es perfecto. Entonces, pero yo me comprometo, vamos a orar, porque tiene que ser ayuno y oración, ayuno y oración, ayuno y oración. No, es que voy al ayuno, no. Tiene que ser ayuno y oración, ayuno y oración. La preparación de los hebreos fue con un acto de fe. No importaba qué pueda parecer de que, por improbable que pueda parecer de que Dios nos sacara de este mundo, tenemos que prepararnos santificándonos, sacando la levadura de nuestras vidas. Es una acción de fe. Por ejemplo, para ellos era improbable porque Faraón era el imperio más grande en ese tiempo y era como el anticristo en ese tiempo, quien gobernaba todo. Entonces era el hombre más poderoso, pero también era el hombre más obstinado y más necio que había. Por eso murió su hijo, por su obstinación. Bueno, sin embargo, el estar preparados así con su calzado puesto, su bordón, su bastón ahí, listos para partir, con su mochila ahí, listo para partir, eso implicaba un acto de fe. Es cierto que Dios iba a hacer lo que tenía que hacer, pero ahora Dios le está invitando al pueblo para que se santificara, para que en una acción de fe obedeciera. Porque es cierto que Dios ya hizo su parte, hermano. Dios envió al Cordero de Dios y su sacrificio fue perfecto. Sin embargo, ahora nos está dando el otro 50% a nosotros. Él ya hizo lo imposible y lo posible nos lo deja a nosotros. Santifícate, apártate de pecado, echa fuera la levadura. Pídanse perdón unos a otros. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Mire, ¿usted cree que Dios estaba jugando? O ya casi, ya mero. Como diciendo, uy, ya voy, ya voy. No. No juegue con Dios.
No juegue con su eternidad, hermano, hermana. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios contra todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Imagínate que el Señor ponga delante yo Jehová. Si nota, aquí menciona todo primogénito, ¿cierto? Aquí no dice los egipcios nada más. Dice todo primogénito. Implicaba los de los hebreos también. Dice todo primogénito en la tierra de Egipto. No dice que solo los egipcios. Significa que el juicio es para todos. Que yo soy cristiano, es para todos. Santifíquese. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Ahora, los del mundo, ellos no pueden santificarse. ¿Por qué? Porque no conocen al Santo de Israel. Para ellos es imposible que se santifiquen. Déjeme le explico esto. Que se santifiquen. ¿Por qué? Porque ellos están en esa naturaleza. Ellos, los egipcios, lo único que conocen son sus dioses. Ellos no conocen, no tienen comunión con el Dios de Abraham, con el que va a traer el juicio, el único y Dios verdadero. Los del mundo creen que conocen a Dios. ¿Por qué? Porque en Semana Santa tal vez se pusieron eso, se hicieron o va a hacer una caminata y creen que conocen a Dios. Pero aquí nos deja ver, para nosotros es diferente porque a nosotros Dios ya nos capacitó con un poder que ellos no tienen, que es el poder del Espíritu Santo, que nos da el entendimiento, que nos da el poder. Dice, no, Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ellos no tienen otra alternativa más que pecar. Los egipcios no tenían otra alternativa más que adorar a sus dioses. Aunque no dudo que hayan salido egipcios con el pueblo hebreo. Porque déjenme le aclaro esto. La creencia o la incredulidad no es exclusiva de una nación. ¿Lo entiende? O que nada más los mexicanos, o nada más los de Jacksboro. No, cálmate, pastor. No. O nada más en esta iglesia predicamos el evangelio. No. Significa lo que acabo de mencionar, lo que significa que el juicio de Dios es para todos los incrédulos, aún hebreos que oyeron y no creyeron en la advertencia del juicio contra toda la tierra de Egipto. Miren, hay cristianos, aquí cae la responsabilidad también a un pastor, cuando el pastor no enseña. Ay, las promesas de Dios, haga un pacto con Dios y puro de eso, prosperidad y prosperidad. Pero si no te habla del juicio de Dios, mire, mínimo un pastor tiene, bueno, esto es de parte mía, mínimo un pastor tiene que enseñar una sola prédica del infierno. Y ya ve que yo me avento una serie completa al año. ¿Para qué? Para que no se les olvide. Hay unos que ya lo saben, pero dice Pedro, para que no se les olvide. Porque esa es mi responsabilidad. Yo voy a estar delante del Señor para decirle, Señor, yo les entregué tu palabra. Y no porque sea el único pastor o el mejor pastor, no, porque yo tengo mi responsabilidad. Y yo les tengo que enseñar. Para que usted no pueda decir, es que el pastor no me enseñó. Habrá algunos que van a tener, es que yo no sabía. Bueno, la ignorancia tampoco te va a justificar delante de Dios. Es que yo no sabía, es que yo no escuchaba al pastor. No, eso tampoco te va a justificar porque Él nos dio su palabra como heredad a toda la humanidad. Porque la incredulidad no es exclusiva de una nación, ni tampoco la salvación. ¿Sabía que no nada más era para los judíos? La responsabilidad de los judíos, de todos los judíos, era demostrar al Dios de Israel. Pero ellos se volvieron celosos. Y nada más yo, ya más yo. No, ellos tenían que enseñar porque ya estaba escrito que a través de la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las naciones. Pero ellos no, les llamaban perros a los samaritanos.
Y no entendían de que ellos fallaron en ese punto. Si hubieran enseñado, miren al Dios de Israel, el Dios que nos sacó de Egipto, que abrió el mar. No, es mi Dios, mi Dios. Ve lo difícil o lo ridículo que se puede escuchar en un pastor, que nada más nosotros. No, pastor. Como digo, ni la salvación es exclusiva de una nación. Yo creo que hubo hebreos que oyeron pero no creyeron. Otros tal vez lo hicieron pero a su manera. Versículo 13 dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre os será por señal. Era visible la sangre en los marcos de las puertas donde se había sacrificado un cordero. La gente, los vecinos, al ver la sangre podrían decir: aquí vive un creyente. ¿Por qué? Porque tenían la sangre, era una señal visible. ¿Me explico? Ahora, ¿qué implica en nosotros? Hoy en día nuestra Pascua ya ha sido sacrificada en Cristo Jesús, quien entregó su sangre para redimirnos de nuestros pecados. Ahora por nuestros frutos nos conocerán. ¿Sí o no, hermanos? Hermanos, ¿sí o no? ¿Usted se distingue entre sus vecinos que dicen: ahí viven cristianos, no cristianoides? O en su trabajo, o en la escuela, él es un cristiano, ella es una cristiana. Que si les no, vas a la iglesia y vas de noche o está cerrado, ¿qué pasó? Porque no se te ve, no se te nota, no se ve la señal en ti, no se ve la sangre del cordero en ti. Dice la Escritura: por vuestros frutos os conoceréis. Y les servirá por señal. Y podrán decir: él o ella son cristianos porque ven a Cristo en nosotros. Pablo decía: ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Pablo dijo: imítenme a mí. Le dijo a los corintios, porque ellos no conocieron a Jesús, pero él obraba, vivía conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Cristo. Mire, tal vez ni él conoció así de persona al Señor Jesucristo. No fue hasta que el Señor Jesucristo se reveló ante él y dijo: el Señor que se me apareció. Y dice, y va a decir de la cena del Señor: quien me enseñó. Nadie más ha recibido una revelación de parte de Jesús como Pablo, para que digan: no, a mí se me apareció un angelote y me dijo que Jesús ya vino, que Jesús ya va a venir. No, son falsos profetas, porque Jesús no lo va a volver a repetir. Ya lo hizo con el apóstol Pablo porque tenía un propósito eterno para hablarnos a los gentiles. ¿Por qué? Porque su pueblo, sus discípulos estaban celosos también y no querían hablarle al pueblo gentil. No fue hasta que llamó a Pablo y dijo: instrumento me es este para llevar el evangelio a los gentiles. Y yo le mostraré cuánto ha de padecer por mi nombre. Los hebreos, ellos comieron de ese cordero sacrificado. Y mire, hay un dicho, los nutriólogos dicen esto: usted es lo que come. ¿Sí o no? Y la báscula lo dice. Nosotros somos lo que comemos. Si nos alimentamos saludable, estamos saludables. Si depende cómo comemos, es lo que somos, ¿cierto? ¿Sí sabía eso o no? ¿Sí? Ok. De tal manera de que ellos comieron ese corderito, significa que ese cordero se hizo parte de ellos. ¿Lo entiende? Si usted ayer se comió unas fajitas así, esa fajita se hizo parte de usted. Esa vaca se hizo parte ya de usted. Y muy bien hecho. Si usted come, mire, zanahorias, mire, usted va a ser naranja, se le va a notar, ¿sí o no? Si usted se alimenta de la palabra de Dios, se va a notar en su hablar, en su vivir, en su caminar.
Si usted se alimenta de las cosas del mundo, ¿cómo va a caminar? ¿Cómo va a obrar? Porque nosotros somos de lo que nos alimentamos, ¿cierto? Y ellos se alimentaron de ese corderito, y el corderito ya vivía dentro de ellos. Esas vitaminas, minerales, proteínas, lo que usted coma, ya se hizo parte de usted, y ahí está. Ahí traigo menuda, ahí traigo de todo, gallina, traigo de todo lo que he comido en mi vida. Se hizo parte de mí ya. ¿Me explico? Así usted también, no se haga. El hecho es ese, hermanos, de que nosotros lo que comemos es parte de nosotros. Pero ¿sabe qué es lo bueno de esto? Miren lo que nos enseña el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan nos enseña en el capítulo 6, dice el Señor Jesucristo en sus propias palabras, dice, este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. El Señor Jesucristo les había mencionado sobre lo que era había multiplicado los peces y los panes, ¿se acuerda? Y después al otro día dice, Rabí, ¿dónde estabas? Ustedes comieron, ustedes vienen a mí porque comieron y se saciaron. No quieren mi mensaje, no quieren cambiar, quieren nada más la bendición. Y luego les dice, sus padres comieron el maná y murieron. Y luego dice en el versículo 50, Juan 6:50, dice, este es el pan que descendió del cielo, hablándose de él mismo, dice, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Ahora, tradúzcalo al cordero. Dice, en otras palabras, podríamos parafrasearlo así, dice, yo soy el cordero de Dios que descendió del cielo. Si alguno comiere de este cordero, vivirá para siempre. Y el pan y el cordero que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Todavía no era sacrificado el cordero, ¿lo ve? Ahora, ¿ya entendió es cómo lo conjugué? Dice versículo 52, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis la sangre no tenéis vida en vosotros. El que come de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué es? Dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados los hambrientos y sedientos, porque serán saciados. ¿Con qué? Con su palabra. Él no vino a traernos un Burger King, un McDonald's. Él no vino a traernos fajitas, camarones, pescado. No, Él vino a traernos la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Moisés estuvo ya recibiendo los 10 mandamientos de parte de Dios y no se alimentó. En la montaña no se alimentó en comida sólida, pero se alimentó de la palabra de Dios. Por 40 días, sin agua, sin comida. Y Dios sació su hambre y su sed de justicia. ¿Lo ve? Ahora sigue diciendo, dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. ¿Por qué? Porque se hizo parte de nosotros. Si nosotros comemos del pan de vida, comemos de la palabra de Dios, en lo espiritual vive y mora para siempre en nosotros. Cuando dice Pascua quiere decir pasar por alto, ¿cierto? Viene el ángel y pasa por alto. Pero cuando dice pasar por alto, lo que verdaderamente significa paso por alto, veo la sangre y moro con ellos. Bueno, lo explicaré después. Pero lo que hace el Señor Jesucristo ahora con nosotros cuando comemos el pan de vida, primero es para salvación, después es para nutrición. Y el pan de vida, la palabra de Dios se hace parte de nosotros. Y nosotros somos lo que comemos. Si usted come ahí de TV y Notas, del Mil Chistes y todo, es lo que va a ser, lo que sale de su boca. Si es de deportes, puro deporte habla usted. De política, pura política habla usted. Pero si se alimenta de la palabra de Dios, hasta repite la palabra de Dios. Amén.
¿Sí o no? ¿Lo entienden la metáfora que lo estoy llevando? Sigue diciendo el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Qué es? La palabra de Dios. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra de oír. ¿Quién la puede oír? ¿Quiénes? Sus discípulos, los que habían creído en él. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Esto te ofende? Algunos se ofenden tal vez de la forma en que yo predico, en lo cual en eso sí soy responsable, pero en lo que leo y en lo que enseño, conforme a las Escrituras, ahí sí yo ya no soy responsable, porque es la palabra de Dios. ¿Lo entiende? En mi actitud, en mi forma como muevo las manos, o todo, en eso sí soy responsable. Y también en eso mea culpa. Y estoy aprendiendo. Amén. Oren por su pastor. Dice, versículo 62 dice, pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Qué le estaba diciendo? No me entendieron, no entendieron la metáfora. Estaba hablando simbólicamente. Ese ya me querían morder. No. Por eso los discípulos, ay, ¿cómo va a darle su carne? Ay, ¿cómo que quiere que beba de su sangre? Un caníbal. No entendiste. Tienen que entender cuando Dios nos habla en metáforas, alegorías, en simbología. Y aquí le está diciendo, ¿qué no entendieron? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Miren, ¿a quién le está diciendo? A sus discípulos. Ya no le está diciendo a los demás, de aquí dice a sus discípulos. Dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que estás haciendo? Y dijo, versículo 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Qué dijeron? Desertaron, apostataron, ya eran. ¿Jesús los corrió? No. ¿Les quitó la salvación? No. Ellos la soltaron, volvieron atrás, se divorciaron, lo que significa apostatar. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y esa es la pregunta. ¿Te quieres ir? Hay dos puertas. No es amenazante, hermanos. Es para que tomemos conciencia, hermanos, que tenemos que prepararnos. Así se llama la predicación, preparando el Cordero. El Señor Jesucristo nos habla de estar preparados y nos da ejemplo del Padre. En Mateo capítulo 22, ahí espérenme, nada más lo menciono por el tiempo, dice, el Padre que preparó un banquete para la boda de su Hijo. ¿Qué hizo? Los preparativos. Ya todo está preparado y le dice a sus siervos, entiéndase los ángeles, decir a los convidados, aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venir a las bodas. Y a los invitados, dice la Escritura, y comenzaron a justificarse. No, es que tengo que ir acá, es que compré una parcela y compré una yunta y tengo que hacer esto, es que apenas me casé y tengo que hacer esto. Algunos ponen sus relaciones familiares, algunos ponen sus negocios, algunos ponen sus planes a futuro. Y por eso nos enseña, y hace estas tres clasificaciones. Léalo en Mateo 22:4. También
nos habla de que en la casa de su Padre, el Señor Jesucristo, dando testimonio de esto, dice, muchas moradas hay. Dice, y voy pues, ¿a qué? A preparar. Ve cómo, mire, el Señor Jesucristo dice, yo hago lo que veo, hablo y hago lo que veo y oigo de mi Padre. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿No es lo mismo? Entonces Él se preparó. Hay algunos que a ver qué sale, a ver cómo va a salir. No, prepárese. Entonces se imagina, pues a ver qué sale aquí en la prédica, a ver dónde sale, que Dios aquí dice, Judas se ahorcó. Ay, ¿te vas a ahorcar? No. No, tenemos que preparar el mensaje. En Mateo 24:44 dice, por tanto también vosotros, ahora sí ya nos invita a nosotros el Señor Jesucristo, dice, estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos penséis. ¿Piensas que porque tienes 20 años, 25 años, Dios no puede venir a tu vida? Tic-tac, tic-tac. Mira, el reloj de cada uno lo tiene Dios. En Mateo 25, del 1 al 15, nos habla de la parábola de las 10 vírgenes y menciona que 5 de ellas eran insensatas por no tomar aceite para sus lámparas. ¿Qué significa lámparas? La palabra de Dios. ¿Qué significa el aceite? El Espíritu de Dios. ¿Eran o no eran? Sí, eran vírgenes, eran novias, pero su insensatez, su imprudencia, no, pues tarda en venir, no, pues comamos y bebamos. Dice, pero no tomaron aceite para sus lámparas y no estaban velando para la venida del novio. Y cuando oyeron que venía el novio, ahí viene el novio, salieron a comprar aceite. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas, ¿ve cómo implica una preparación? Una santificación, estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Se volvería a casar otra vez el Señor? No, si no sería un adúltero. ¿Lo entiende? Por eso dice, velad pues, estad preparados como los hebreos en Egipto, esperando su salida después de preparar la Pascua y comer el cordero. La incredulidad tendrá sus consecuencias y es eterna. Mas aquellos que creyeron en la sangre de Jesús, que era suficiente para redimirlos, pero que no se prepararon para su venida en un acto de fidelidad como iglesia, como cristiano para su esposo Jesucristo, y comió la cena del Señor indignamente, será culpado de la muerte del Señor Jesucristo. Leímos lo que nos enseña Pablo. Estoy terminando, dice, por lo que yo recibí del Señor, en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesucristo la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es la copa de mi nuevo pacto, en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias, hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere, ese cualquiera es cualquiera, pastor, apóstol, como te quieras llamar, cualquiera, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Judas, ya en los tiempos de Jesús, Judas participó de la última cena, de aquella Pascua, donde dice el Señor Jesucristo, ir y preparar la Pascua. Y de hecho,
Dice, donde comenzamos nuestra escritura en Lucas 22, donde dice ir a preparar la Pascua, dice en el versículo 15, 22:15, dijo así: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca? Jesús se enseñó de que esta Pascua era diferente. Por eso menciona así: ¿cuánto he deseado comer esta Pascua? ¿Que no había comido otras Pascuas? Por supuesto, pero esta era diferente. Jesús iba a hacer el nuevo pacto en su sangre y su carne, y anunció que uno de ellos lo traicionaría y lo entregaría a muerte para que se cumpliese según las Escrituras. Pero también dijo: ay de aquel hombre por quien es entregado. Más le valía no haber nacido que entregar al Hijo del Hombre. Ahora, usted puede decir: yo no entregué al Señor Jesucristo. La Escritura dice que hay de aquellos por el cual el nombre de nuestro Señor Jesucristo es vituperado. Mire, tal vez que hablen de tu pastor, que hablen de tu iglesia, pero que no hablen mal de Jesucristo por tu testimonio. Ahí sí dice la Escritura: más valía amarrarle una piedra de molino, porque hace tropezar a los más pequeños, a tus hijos, a tus hijas, por tu testimonio. Por eso dice: no importa, no. Y los llevaba, ¿qué? A la muerte. Pero dice: hay de aquel que haga tropezar a uno de estos más pequeños, niños espirituales, tanto como niños físicamente, por el testimonio de un padre, de una madre, o el testimonio de un pastor, de su iglesia, que da mal testimonio de Cristo, que solamente hacen fiestas y fiestas y no predican la palabra de Dios. El problema no son las fiestas, hermanos. El Señor es un Señor de fiestas. Vea todas las fiestas que hay para el pueblo judío. Le encantan las fiestas al Señor Jesucristo. Pero Él no puso en alto las fiestas más que la palabra de Dios. Jesús dijo: más valía no haber nacido que entregar al Hijo del Hombre. Y cuando preguntaron quién sería ahí en esa cena, Jesús dijo: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. ¿Mojado en qué? Bueno, en las hierbas, pero también en el vino, que significa comunión. La Eucaristía para algunos, lo que es la comunión o lo que es la cena del Señor. A quien le diera el pan mojado. Ahora, vea esto: está el Señor Jesucristo. Judas tenía que ser uno de los más cercanos porque estaba cerca. No le dijo: Judas, ahí te va. No, dice que se lo dio así de mano. De hecho, Judas comió también del plato de Jesús. También nos dice, la Escritura nos dice que antes de todo esto, Judas ya había vendido al Señor, ya había recibido las monedas. Porque dice la Escritura que en cuanto comió el bocado, el pan, entró Satanás en él. ¿Qué significa esto? Esto no significa que porque Dios o Jesús le dijo: ten, ahí te va el diablo. No, entiéndalo muy bien. Para esto, Judas ya tenía las 3 agravantes: premeditación, alevosía y ventaja. Él ya lo tenía planeado. Él ya le sonaban las monedas, las 30 monedas ahí en su morralito. ¿Qué se oye? No, sabe. Con premeditación, con alevosía: ahorita vengo. El Señor Jesucristo dice: ve y haz lo que tengas que hacer. Y fue y buscó a los guardias y fueron a Getsemaní, donde encontraron al Señor Jesucristo. No entró Satanás, no, entró porque Judas nunca fue salvo. Escuchó de Jesús, comió con Jesús, tal vez durmió con Jesús ahí bajo las estrellas junto con los 12 discípulos, los otros 11 discípulos. Y ahí estuvo comiendo, viendo milagros, prodigios que hacía el Señor Jesucristo, pero no le importó. Lo vendió por 30 miserables monedas de plata, lo que era el pago por un esclavo. ¿Se acuerda cómo vendieron a José por 30 monedas sus hermanos? Eso se llama traición, hermanos.
traicionaste al Hijo de Dios. ¿No te das cuenta? Cuando no te santificas, cuando no te preparas, cuando sigues ahí en lo mismo, más valía no haber conocido. Dice, más valía a ese hombre no haber nacido. Judas comió del bocado, Satanás entró en él. Judas tuvo comunión con Jesús, porque aunque creyó, nunca fue salvo. Aquí no estaba hablando de la ley aquí aún estaban en la ley, y las obras aún no estaban en la dispensación de la gracia, porque aún no moría Jesucristo como el Cordero de Dios. ¿Entiende? Okay. Lo que leímos aquí en 1 Corintios, déjeme se lo leo, termino con esto. ¿Me acompañas, hermano? Dice la Escritura: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber comido y bebido. Esta es la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces, significa que tenemos que continuar haciéndolo, que comieres el pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Si se fija, aquí no hay cordero, literalmente, porque ya está en la dispensación de la gracia. No tenemos que tener aquí un cordero, hermanos. Ahora, si alguien quiere traer un corderito, pues qué bueno, pero no es necesario, porque ahora nuestra Pascua ya fue sacrificada y es Cristo Jesús. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. De la sangre del Señor. Ve la importancia, hermanos. La invitación, mire, la mesa va a estar servida la semana que entra. Es simplemente ponerse a cuentas con Dios, ponerse a cuentas con su adversario, porque el contexto nos dice que había disputas en el pueblo, en la iglesia de Corintio. Por eso dice, unos comen, traen de comida, pero se lo comen ellos, los suyos, se adelantan, comen y se embriagan. ¿Bebían? Sí, mire lo que dice, comían y se embriagaban en la iglesia. Y Pablo por eso en esto no os alabo, porque hay contiendas entre ustedes. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Haga una autoevaluación. ¿Cómo estoy delante de Dios? Tal vez no tienes problemas con ningún hermano, pero ¿cómo estás delante de Dios? ¿Hay algo que le estás fallando? ¿Hay algo que le debes al Señor? ¿Hay algo que le has prometido? ¿O que estás en la condición que estás y que estás batallando y que quieres salir, pero no puedes porque sigues anclado en tu pecado? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Miren, hay muchos. ¿Saben por qué están débiles? Porque no comen. Es natural, vaya con el doctor, no, usted está anémico, necesita comer vitaminas, proteínas, minerales. Sí, en lo físico. ¿Y en lo espiritual cómo está? ¿Anémico? Si le dijera, abran Génesis, acá anda en medio buscando. ¿Por qué? Porque no sabe cómo manejar la Biblia. Cuando no viene a la iglesia. El día que yo no suba con mi Biblia, bájeme. Porque hay un compromiso delante de Dios de predicar la palabra, hermanos. Y solamente la palabra de Dios. Un día recuerdo que me robaron todas mis pertenencias en una ciudad que fui a predicar. Me robaron todo, mi Biblia, mi tableta, todo me robaron. Pero el Señor me dijo, ¿qué vas a hacer? Me robaron. Predica mi palabra. Pero no tengo la Biblia. Me robaron mi bosquejo. Predica mi palabra. Yo la escribí en tu corazón. Y mire, fue uno de los mensajes
que yo como pastor dije, gracias Señor. Necesito mi Biblia para estudiar, pero el Señor la escribió en mi corazón. Y no me pongo de mayor, hermanos. Simplemente di de lo que ya tengo dentro, que es su palabra. Porque comí del Cordero, porque comí de ese pan, bebí de su sangre, bebí de ese vino, bebí de su vida, porque la sangre en la vida en la sangre está. Y bebí de la sangre de Cristo, simbólicamente, y bebí, y es parte de mí. Y sé que es parte de usted, hermano. Pero aquí dice que hay muchos débiles. ¿Por qué? Porque no comen, no se nutren. Y muchos duermen. Así pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Quiere decir que va a venir disciplina, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Por qué? Porque ya somos salvos. Porque Dios nos está dando la oportunidad. Ponte a cuentas conmigo. Si tus pecados fueran negros, fueran rojos como el carmesí, yo los emblanqueceré. Serán como la blanca lana. Por eso es la exhortación de Pablo. Póngase a cuentas con Dios. No le estoy diciendo que va a perder la salvación si come. No, por eso dice, no, aquí nos está asegurando la salvación segura. Pero también cabe la posibilidad de que usted se aparte, porque comienza con un poquito, hermanos. Poquito, apartándose. Ya después se alejaron, ya después apostataron de la fe. Así que, hermanos míos, cuando os reunís y coméis, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Entendió, hermano? ¿Hermana? Póngase de pie. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a discernir, que nos ayude a evaluar y a comprometernos, no en nuestras fuerzas, porque en nuestras fuerzas no podemos, hermanos. ¿Sí lo entiende? Yo no, muchas veces quise dejar de tomar, dejar de hacer cosas y no podía, hacía juramentos, caminatas y yo no podía. Pero no fue hasta que me entregué al Señor Jesucristo que recibí ese poder, amor y dominio propio, de poder amar, poder perdonar, que siempre estaba en disputa con mi esposa. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Ahora sí puedo amar, sí puedo perdonar, ahora sí puedo decirle cosas que no le decía antes, ahora sí puedo confesar mis pecados, ahora sí puedo estar un domingo aquí en la iglesia y mi anhelo es estar en la iglesia. Y a algunos que les puede, bueno, es porque todavía no ha digerido el cuerpo del Señor, o no ha comido del Señor. Y así como en Egipto, todos los primogénitos murieron, también muchos, de hecho, todo Egipto perecerá. Entiéndase, todo el mundo. Amén. Vamos a orar para ser despedidos y para que el Señor perfeccione la obra que comenzó en nosotros y que podamos entender y digerir del cuerpo del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque nos enseñas y nos hablas y nos comprometes, mi Dios. Nos arrinconaste, mi Dios. Nos arrinconaste, Señor, con la enseñanza, Señor, para comprometernos, Señor, delante de ti, Señor, delante de la congregación, Señor, delante del pastor, mi Dios, para consagrarnos, Señor, para que podamos ser luz en medio de este mundo que está en tinieblas, mi Dios, para que podamos ser sal de esta tierra, Señor, preservando, Señor, el Evangelio, mi Dios, que puedan ver la luz de Cristo en nosotros, que puedan decir, ahí va un cristiano, o que puedan decir, ¿es usted Jesús? Ayúdanos, Señor, a dar testimonio, Señor, como Cristos pequeños. Dar evidencia, Señor, de quién mora y vive dentro de nosotros. Porque como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Y que todos estamos aquí en un proceso de aprendizaje, en un proceso de perfeccionamiento,
basado en tu palabra de Dios, guiados por tu Santo Espíritu, mi Dios. Gracias, mi Dios. Te damos honra y gloria, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús.